estamos con César Azabache, ex procurador anticorrupción, para hablar sobre el tema de la colaboración eficaz. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Tus órdenes. A ver, César, me gustaría que expliquemos esto de la manera más didáctica, ¿no? Porque hemos entrado en debate, esta semana hemos tenido al doctor Abanto también acá conversando sobre este tema. Él está a favor de lo aprobado por el Congreso de la República y dijo, en sus palabras, que se estaba haciendo una histeria en los medios de comunicación por lo aprobado en el Parlamento. Yo quiero empezar con un tema casi de concepto. ¿Qué es la colaboración eficaz y por qué esta figura es importante en un proceso penal? Histeria. Ok. El caso penal más importante de los últimos 2 años ha sido el caso Castillo. El caso que posicionó a la Fiscalía de la Nación en el lugar en el que está. La investigación más importante, en la que más ha invertido el Estado en ese tiempo, es la que lideró el señor Harvey Colchado, agente policía del equipo especial al que tanto atacó Castillo. Bien, el caso contra Pedro Castillo está apoyado en 18 declaraciones cruzadas, la mayoría de ellas, si no todas, obtenidas por procedimientos de colaboración eficaz. Y la ley prohíbe confirmar las posiciones de un delator con declaraciones de otros delatores. Histeria. Si esta ley se aprueba, la Fiscalía de la Nación no va a poder obtener aprobaciones para las colaboraciones eficaces del caso Castillo. Si esta ley se aprueba, ningún tribunal va a poder declarar confirmadas las teorías de la Fiscalía sobre el caso Castillo, cruzando declaraciones. ¿Por qué? Porque el núcleo de esta ley y lo que la hace irremediablemente inconstitucional es que esta ley prohíbe cruzar declaraciones. Punto aparte. Solo para que, sí. Que quede claro, cuando nos referimos a cruzar declaraciones, hablamos de que un colaborador te dice, yo vi que robaron tanto. Y otro colaborador dice, claro, si yo transferí esos fondos. Un colaborador dice, yo los entregué. El otro entrega los documentos de la transferencia original. ¿Y qué es lo que eso es cruzar. Y eso esta ley lo prohíbe. Y es lo que ha venido pasando y construyéndose no solo en el caso Castillo, sino en muchos otros casos. En muchos otros casos porque... A ver, esto ocurre sobre todo, también hay que tener en cuenta esto, las colaboraciones eficaces no están diseñadas para todos los casos de la justicia penal. Están diseñadas especialmente para lo que nosotros llamamos casos de tráfico. Casos en los que se producen transacciones clandestinas, con documentos ocultos, en lugares ocultos, a puertas cerradas. No hay manera de romper la privacidad de esas escenas, sino es a partir de la declaración de alguien que ha estado dentro. Pero claro, nadie es tonto cuando comete crimen de esta complejidad, de modo que quienes han estado dentro siempre tienen partes de información. La manera de construir la historia completa es cruzar las declaraciones. Y eso es lo que ha hecho la señora Marita Barreto, que ha investigado criminalidad organizada por muchos años, en la fiscal del caso Orellana y en el caso Castillo. Y el resultado es un caso con 18 declaraciones. ¿Qué dice la ley? Que no se pueden dar por corroboradas las declaraciones cruzándolas. Eso vale tanto para los convenios de declaración, los que autorizan la clemencia con los delatores, como para las sentencias. Entonces, mi primera impresión, mi primera conclusión, es que esta ley, yo no sé si sería un escándalo que no se hayan dado cuenta, al primer acusado que beneficia es al señor Pedro Castillo. Y eso me extraña, porque la Fiscalía de la Nación construyó el mejor momento de su legitimidad a partir de la edificación del caso Castillo. En teoría, si este Congreso tuvo un factor en común, fue habilitar la acusación constitucional contra Castillo, no solo por el innombrable golpe de Estado, sino por los casos sobre corrupción. Si algo protege la detención de Pedro Castillo después de todo lo que hizo, son los casos por corrupción. Y esta ley los trae al suelo. No por la cuestión sobre plazos, que es gravísima y que es un mensaje muy, muy malo para el sistema, sino por el modo en que hace que el Congreso de la República, y el Congreso no está autorizado para hacerlo, reemplace a los tribunales de justicia antes de los juicios y les prohíba a los tribunales de justicia utilizar declaraciones cruzadas. Y César, la figura de colaboración eficaz, entiendo, no solo se usa en Perú, se usa en muchísimos otros países. En estos otros países donde se usa, ¿hay algún tipo de restricción de este tipo que te prohíban usar declaraciones cruzadas? No, y yo diría que le preguntes al revés. Y quiero saber dónde no se puede usar en el hemisferio. ¿Dónde no se puede usar? Claro, hace 50 años
los sistemas legales que no estaban comunicados como ahora lo están, que no estaban unidos por tratados de cooperación como ahora lo están, para alta criminalidad, para criminalidad organizada, tráfico de personas, drogas, niños, lavado de activos, etcétera. Los sistemas se diferenciaban. Los sistemas originados en el derecho europeo continental creían que eran capaces de absorber no importa qué cantidad de crímenes que ocurran, y se declaraban a sí mismos independientes, ciegos, y no administraban la demanda de servicio. Simplemente todo se tenía que investigar. Es cierto que son los sistemas anglosajones los que ponen la pica en Flandes, y el sistema anglosajón, canadiense, el inglés, Gran Caimán, y son los que empiezan a vender la idea, a notar que la persecución penal es un recurso público escaso, que cuesta muchísimo dinero y que por tanto hay que diversificar sus prioridades, sus resultados, y que hay que administrarla, hay que decirlo, en términos utilitarios, en términos de ventajas. A partir de ahí surgen esquemas alternativos, pasa Italia, pasa Alemania, invade Europa, y ahora ya es uniforme el esquema. La regla es muy simple. La criminalidad organizada, que ahora tiene persecución internacional, necesita habilitar procedimientos en los que se pueda obtener declaraciones y evidencias, que es lo más importante, de quienes han estado dentro de organizaciones criminales contra quienes las dirigen. Y eso significa estimular la fractura de estas organizaciones. Pero todo esto depende de una regla que es fundamental, y es que la decisión final, la de condena contra el objetivo que fijó una fiscalía en uso de sus atribuciones para administrar este tipo de decisiones, esa condena la dicta un tribunal, no la limita un Congreso antes del juicio. Claro. Esa es la regla. Ahora, me decías que uno de los temas más importantes tiene que ver con la declaración jurada, pero también está el tema del plazo, el tema del tiempo. Están poniendo un plazo de 8 meses con posibilidad de extenderse por 4 u 8 meses adicionales, si el caso es complejo. Y uno ahí podría decir, oye, pero esto parece tener cierta lógica, porque 16 meses para llegar a una colaboración parece un tiempo adecuado. Pero claro, cuando ves los procesos en el Perú, 5, 6, 10 años, es una barbaridad. Sí, el centro está, la conclusión correcta es en notar que la ley viola la capacidad de decisión de los tribunales sobre la prueba correcta. El centro está en las sentencias y la prohibición que la ley tiene para cruzar pruebas. El problema de los plazos es sin duda también importante. Lo que ocurre es que es tan complejo que noto que se le está enredando mucho. Lo voy a decir de la manera más simple que pueda, casi en manzanas, ¿no? La colaboración eficaz funciona entre un fiscal que renuncia a perseguir y un solicitante, que es el beneficiario. Esas son las partes del proceso. Todas las irregularidades, retrasos, demoras que puedan registrarse en ese procedimiento tienen a un único afectado, el solicitante. De modo que cuánto demora o si demora mucho un procedimiento de colaboración es algo que quien puede reclamar es el culpable del delito que está pidiendo clemencia. Y si no le gusta el procedimiento, pues retira su solicitud y ya está. Nadie fuera de ellos dos. La ley ha sido escrita pensando que el sindicado por la colaboración eficaz tiene derecho a impugnar el acuerdo si se demora. Y eso no existe en el derecho procesal peruano. El sindicado no tiene derechos sobre las condiciones del procedimiento. No los tiene. Ni siquiera puede pedir que se le revele el acuerdo. Porque para el sindicado lo que hay es una declaración a la que él podrá derrotar o no en juicio. O es evidencia independiente que no puede contestar en su origen. Omar, te hago esta pregunta. Perdóname que te responda con una pregunta, pero ¿cuántos de nosotros sabemos quiénes son los colaboradores eficaces que han revelado el lugar en que se produjeron todos los casos de tráfico en los que la policía ha intervenido en flagrancia? Cada vez que la policía presenta un caso de flagrancia y un lote de drogas intervenido, ¿sabemos quién reveló eso? ¿Tendría algún sentido que alguien piense que un narcotraficante puede pedir que le exhiban el acuerdo para ver cuánto tiempo tomó negociarlo? No es un problema de la defensa del imputado, es un problema cerrado en el procedimiento. Segunda cuestión, la colaboración eficaz solo funciona si la Fiscalía obtiene la evidencia o el testimonio que necesita a tiempo. Porque si ya acusó al objetivo, pues ya no sirve el acuerdo. Sí, claro. El tiempo de la colaboración eficaz
depende del tiempo del caso principal. Por eso, mira, el Código Omar es del 2004. Está escrito en una revisión de un texto original publicado en 1991. 13 años de revisión. No es un error o una omisión que no le hayan puesto plazo a la colaboración eficaz. Es que el plazo de la colaboración eficaz es el tiempo oportuno para llegar a ese otro procedimiento principal. Para la acusación. Claro. Digamos, yo no puedo negociar una colaboración eficaz con el señor A para acusar al señor B y demorarme tanto que llegue tarde a la acusación. Es un plazo subordinado a ese procedimiento principal. Entonces, claro, cuando he escuchado... ¿Qué pasa si lo limitas? Lo que pasa es que si lo limitas es que le amarras las manos a la fiscalía y le quitas la subordinación al caso principal. Entonces tengo que apurarme, tengo que hacerlo en 8 meses. ¿Y si ni siquiera ha comenzado el caso contra el principal? ¿Por qué me tengo que apurar? Si el colaborador está completamente cómodo en ser protegido y en verificar su posición en más tiempo, ¿por qué tengo que cortarlo? El plazo, Omar, siempre es una variable que depende de su objetivo. Y el objetivo de la colaboración eficaz no es tener un procedimiento aislado en sí mismo, es producir un resultado para un otro caso, que es el que determina el tiempo útil para avanzar o terminar. Nota esto, alguien entre quienes están promoviendo esta ley es abogado de un colaborador eficaz. Pero ¿por qué la colaboración puede tardar tanto? Es decir, me pongo en el caso de Lavallato, Es que no siempre tarda tanto. Nosotros hemos tenido, cuando estuvimos a principios del siglo en la Procuraduría Anticorrupción, hemos tenido procedimientos de colaboración muy cortos. Hemos tenido procedimientos de semanas, algunos de algunos tantos meses. En estos casos todo está demorando mucho en general, no las colaboraciones eficaces. Entonces, claro, cuanto más se aplaza el tiempo para llegar a una acusación, más tiempo toma la colaboración, porque hay una relación mecánica entre la colaboración y la acusación. Entonces, claro, yo me hago cargo con que nuestro sistema de justicia está arrastrando un problema de retrasos masivo, pero ese no lo causa las colaboraciones. Ese lo causa el tiempo general de las investigaciones penales y los plazos de acusación. Sí estamos haciendo un uso demasiado intenso, más de lo que la ley pensó, de los plazos de 36 meses. No deberíamos tener investigaciones de 36 meses, Omar. Una investigación de 36 meses augura un juicio de 10 años. Y eso no tiene sentido. La vida útil de una persona adulta es de 40, es la cuarta parte. Pero nuevamente, César, ¿por qué demora tanto? ¿Por qué 36 meses que me decían se pueden extender a 72 meses? No deberían demorar tanto. Pero de nuevo, ese no es el procedimiento de colaboración. Es el procedimiento principal el que debe dejar de demorar así. A ver, en la historia de la justicia penal hay casos complejos que duran muchísimo. Puedes entrar al país, googlean que están los casos Vallejo, los casos de fraudes en elecciones, y son casos de 10 años, de 15 años de investigación. Los casos sobre violaciones a los derechos humanos son también universalmente muy largos. Crímenes de lesa humanidad igual. En nuestro caso, la regla se ha usado demasiado intensamente, en mi opinión, por varios errores. El primero tiene que ver con esa tendencia de la Fiscalía a sobremultiplicar la cantidad de personas que están en un solo caso. Es una acusación contra 50 personas, anticipa un juicio de 3 años. No tiene ningún sentido. Una acusación de 10.000 páginas lleva una etapa intermedia, el procedimiento para revisar si está bien o mal escrita, de 1 año o 2. Tampoco tiene sentido. Nuestras fiscalías tienen que aprender a hacer casos de impacto corto. ¿De acuerdo? De manera que el caso dure menos. Y si el caso dura menos, pues la colaboración asociada a él va a durar menos también. Porque a ver, tú recordarás, con el caso Lavallato, en un momento todos empezamos a aplaudir cuando la Fiscalía actuaba sin mirar ningún tipo de posicionamiento político y empezaba a investigar absolutamente a todos los políticos, expresidentes, candidatos que había Sí, por claro. el tema Lavallato. Incluso con las prisiones preventivas que se dieron en su momento, Yantumala, Keiko Fujimori y más. Pero uno dice, oye, ya han pasado ¿cuántos años? Estamos en 2023 y bueno... La tasa de juicios es muy baja. ¿Cómo va eso? Es que sí. Es que esa es la parte que sí debemos discutir. Pero nota que ya no estamos hablando de colaboraciones eficaces. Claro, pero uno lo asocia porque Sí, pero es una asociación incorrecta. ¿Qué es lo que nos pasa? dijeron los brasileños? Claro, de varias maneras lo que está pasando, Omar, es que dado que tenemos un problema no resuelto de delación, de demora, de dilación, que dado que la Fiscalía no está haciéndose cargo de ese problema de demora, entonces hemos colocado una etiqueta en el medio que puede ser usada para cualquier fin. Los problemas del retardo tenemos que resolverlos, pero no a través de la colaboración eficaz. Tenemos que resolverlos
renunciando, aprendiendo a renunciar a ese plazo de 36 meses que no tiene ningún sentido. La posición que tiene César y que tiene también el doctor Ugaz y que tiene el doctor Vargas Valdivia es bastante clara, en este comunicado se ha expresado y además coincide con la posición que tenía en su momento el Ministerio Público, el Poder Judicial, cuando esto se debatía en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, entiendo. Falta lista, perdóname, la Procuraduría General y la Procuradora Carreón, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo anterior, además, correcto, cuando esto ya hace varios meses. ¿Te sorprende que hoy por hoy no haya un pronunciamiento claro del presidente del Poder Judicial, de la fiscal de la Nación, incluso un pronunciamiento mucho más claro del propio gobierno, del premier Otárola, que sigue diciendo que están evaluando el tema? Absolutamente. A ver, dos cosas, ¿no? La primera, me sorprende porque, como comencé diciendo, buena parte de la legitimidad legal de la actual gestión de la Fiscalía de la Nación depende del caso Castillo. Y esta cuestión sobre las pruebas prohibidas, prohibido cruzar declaraciones, que está en la ley, afecta directamente la viabilidad del caso Castillo. En segundo lugar, me sorprende porque, como has dicho, la versión anterior de esta ley fue objetada por todos y por todas y fue parada en el Congreso. Y me sorprende porque lo que trae de nuevo esta ley respecto a la anterior es la cláusula sobre prohibición de pruebas. No estaba en la primera ley. La primera ley era solo una ley sobre plazos. Fue muy fácil mostrar en el debate anterior que la cuestión de los plazos era absurda porque la víctima del retardo es el solicitante de la colaboración eficaz y el sindicato jamás va a poder alegar retardo. Fue muy fácil demostrar en el debate anterior que la cuestión de los plazos era absurda porque el plazo depende del plazo del caso principal y que lo que hay que resolver es la demora en los casos principales, el retraso en los juicios, las acusaciones demasiado grandes. Con eso se paró el debate anterior. Ahora esta ley no ha admitido debate, la Fiscalía no ha dicho nada y es a ella a la que le están amarrando las manos. Lo comentaste tú en el resumen anterior con Pedro. Y la Fiscalía no ha dicho nada. Que el judicial no diga nada no me preocupa, porque es el judicial. El judicial no debe emitir opiniones políticas. Pero la Fiscal de la Nación acaba de hacer un mensaje a la Nación y no ha mencionado una palabra de esto. Son sus fiscales los que administran la colaboración eficaz. Y me preocupa doblemente porque lo que trae de nuevo esta ley, más allá de la eterna discusión sobre los plazos, es la cuestión de la prohibición del uso de declaraciones cruzadas entre delatores. Eso es lo que no entiendo. ¿Y la posición del gobierno de no tener una postura firme? Bueno, en teoría, este es el gobierno que también se constituía alrededor de la vacancia de Pedro Castillo y la crisis provocada por los casos de corrupción. Temo, espero equivocarme, que esta suerte de consenso inaudito tenga que ver con el enorme riesgo de que los casos de muertes por las protestas de diciembre y enero de este año puedan generar sus propios procedimientos de delación. Espero que no sea que el gobierno esté previniendo que empiecen a aparecer fugas de declaraciones de efectivos de la policía y del ejército que puedan incriminar a quienes no evitaron que estas muertes se produzcan. Ahora, una pregunta muy corta de otro tema, César. La Autoridad Nacional de Control descarta injerencia de la fiscal de la Nación en las investigaciones que se le ha abierto al fiscal Rafael Vela por unas declaraciones que dio ya hace algunos años. ¿La Fiscalía de la Nación o la fiscal de la Nación puede tener injerencia o son, digamos, compartimientos totalmente separados? Bueno, en teoría son compartimientos totalmente separados. Yo he registrado algunas protestas sobre el modo en que se designó a quienes ocupan ahora la Autoridad Nacional de Control. Debo confesar que me sorprende que en un país en el que se ha matado a una persona en la vía pública con el uso de un bombas lacrimógenas grabado y en video, no haya una investigación avanzada que identifique al autor y lo tenga bajo medidas de seguridad, prisión al menos, mientras se le juzga, que todo eso esté pasando y que el foco de la Autoridad Nacional de Control en este momento esté en declaraciones ya por fiscales a medios de comunicación en casos que estaban perdiendo ganando. Puede disgustarnos determinados giros o sesgos de las fiscalías, pero ¿de verdad queremos prohibirles que declaren en público sobre los casos que tengan a su cargo? No entiendo eso tampoco. Yo espero que todo esto no sea parte de lo mismo, honestamente, Omar. Yo espero que en estos días empiecen a aparecer señales que noten que las autoridades son capaces de darse cuenta que lo que están haciendo es amarrarse ellas mismas las manos. En pocas palabras, si se promulga esta ley de colaboración eficaz,
cuán dañino va a ser para el sistema de justicia? Quiero comenzar sabiendo cómo van a ganar el caso Castillo si se promulga esta ley. Porque esta ley prohíbe cruzar las declaraciones que la Fiscalía ha reunido. A partir de ahí, imagina lo que puede pasar con todo el resto de casos de colaboración eficaz que están apoyados en declaraciones cruzadas. Muchísimas gracias, César. César Azabache, ex procurador anticorrupción.